Espinosa de Venezuela, actualmente predicándoles desde aquí, desde Cúcuta, Colombia, y confiando que Dios nos va a dar una gran bendición mientras nos adentramos en la palabra de la vida. Saludo a nuestro hermano Gonzalo Redondo, al grupo de hermanos que está con él allí y a todo el Ministerio Nacional. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos tener pues un tiempo especial en la palabra del Señor. Quiero saber si me están escuchando. Yo estoy un poquito a ciegas, no tengo el enlace para yo mirar dónde están transmitiendo pues el servicio, así que por lo tanto estoy un poquito a ciegas, pero confiando en el Señor que están teniendo la oportunidad pues de poder mirar, escuchar la palabra del Señor. Y si ya estamos en vivo, entonces quiero invitarles a que tomemos una porción de la palabra del Señor en esta noche, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis queremos leer Génesis, el capítulo 1. Leeremos un par de versos solamente para afirmar un corto pensamiento de la palabra que el Señor puso en nuestro corazón. Y estas son escrituras que son muy conocidas por todos nosotros, pero sin embargo, cada vez que tenemos la oportunidad de entrar en ellas y poder verlas de nuevo, inmediatamente nos damos cuenta que la palabra del Señor constantemente, ella se va como rejuveneciendo y abriendo nuestro entendimiento de una forma mucho más amplia para que podamos captar cuál es la voluntad perfecta de Dios para nosotros en este día. Entonces leeremos en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y lo más importante de todo este cuadro es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar, ya que acabamos de leer la Escritura. Queremos orar con todo nuestro corazón y hay una petición que yo quisiera recordar en esta noche. Es un precioso hermano nuestro, el hermano Guadalupe López, que está en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, justo allí en la frontera con los Estados Unidos. Él ha sido un hombre de Dios muy fiel, muy poderoso a través de los años con su ministerio allí en el país de México, y está confrontando algunos problemas de salud, y queremos orar por él en esta noche para que Dios pueda de alguna manera venir de una forma especial y ayudar a nuestro hermano Guadalupe, ayudar a su familia y que ellos sean grandemente bendecidos. Vamos a orar todos y orar por la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos, Señor, en esta noche por esta grande oportunidad que tenemos de poder juntarnos alrededor del cuerpo acabado de matar, que es la palabra revelada para el día. Señor, nos presentamos delante de ti como criaturas inservibles, como personas que no tenemos alguna habilidad humana con la cual nosotros podamos apoyarnos. Así que venimos a ti, Señor, con todo nuestro corazón en esta noche, primeramente pidiendo que nos perdones por nuestras faltas, Señor, nuestras debilidades, que son muchas, y tú quieras ayudarnos, Señor, y meternos debajo de tu sangre preciosa, para que el cloro de tu sangre pueda limpiarnos. Mientras nos acercamos a la palabra de la vida, Señor, hay hermanos y hermanas que están ya conectados, están, Señor, en su corazón buscando algo, que tú nos digas algo especial en esta hora. La inspiración ha venido, los pensamientos, la palabra, todo, Señor, para todo está en orden. Por lo tanto, Padre, te pedimos en esta noche que tú bajes, Señor, y de acuerdo a la necesidad que cada uno de tus hijos tiene, que tú puedas ayudarles, Padre, tú puedas bendecirles. Ellos han estado orando por esta reunión, han estado pidiendo, Señor, y seguramente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros.
Señor, usa a tu pobre siervo esta noche. Estoy más que nunca necesitado de ti, Padre. Que algo especial pueda suceder por medio de la administración de la palabra. Señor, recordamos a nuestro hermano Guadalupe, que tú seas con él allá en México. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Así que oramos por nuestro hermano, Señor, que tú le bendigas, le ayudes, tú puedas esforzarle, traer la sanidad que su cuerpo necesita, la inspiración de tu palabra para seguir adelante en esta caminata, esta jornada, que como ministros, obreros gentiles de la hora undécima tú has puesto en nosotros. Oramos por nuestro hermano Guadalupe López, por su familia, Señor, que por favor, Padre, tú puedas ayudarles de una manera muy especial y ellos puedan sentir el toque de tu mano, mientras, Señor, la palabra ministra, Señor, que tú envíes tu ángel allá donde está nuestro hermano y él pueda ser ayudado y bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, tomamos todo espíritu bajo el control del Espíritu Santo. Estas redes sociales, Señor, que son un árbol de muerte, las hemos estado utilizando para traer vida y la predicación de la palabra. Mientras el enemigo ruge como un río, Señor, tú has enviado tu Espíritu Santo para levantar bandera en medio de nosotros en este tiempo de muerte. Envía tu gracia, Señor, y úngenos para tu servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga a todos los que ya están conectados, los que están listos para escuchar la palabra. El Señor Jesucristo pueda bendecirles a todos. Les saludamos desde Ipiales hasta Cúcuta, a todos los santos de Dios que están escuchando la palabra aquí en Colombia y los que la escucharán en los diferentes países. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Agradecido con nuestro hermano Melquisedec y el hermano Gonzalo, que hacen posible esta conexión. Que Dios les bendiga a todos. En esta noche quiero traer un pensamiento especial que el Señor puso en mi corazón. Toda la palabra de Dios es especial, toda la palabra de Dios es inspirada. Sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para que el hombre de Dios esté siempre preparado para toda buena obra. Y Dios puso en mi corazón en la mañana, mientras comenzaba a buscar la mente de Dios para esta reunión, hablar sobre un temita llamado La novia de Cristo, una obra maestra. Y que esto pueda servir de estímulo y por los próximos minutos podamos tener una plática especial de la palabra. La novia de Cristo, una obra maestra. Y me gustaría comenzar diciendo que cuando nosotros observamos en el universo en el cual nosotros vivimos, a pesar de que somos 7.000 millones de personas y existen, por ejemplo, en el área de la pintura, miles y cientos de miles de pintores han existido, existen y quizá todavía existirán. Cuando miramos el universo de las artes o de las habilidades en las cuales el ser humano puede desenvolverse con excelencia, nos damos cuenta que aunque millones de cuadros han sido pintados y grandes obras de la pintura han sido mostradas a través de los años, solo unas cuantas pocas obras de pintura han llegado a ser obras maestras. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no conoce el cuadro de Leonardo da Vinci de la Mona Lisa? Es un cuadro que yo creo que es el rostro femenino más conocido que existe sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, podemos ver otro cuadro pintado por Leonardo da Vinci, muy famoso también, y ha llegado a ser una obra maestra. Es el cuadro de la Última Cena. Ya sabemos todos los detalles que están descritos allí del ministerio de Cristo. Luego vemos, por ejemplo, la Capilla Sixtina, allí en la Catedral de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Cómo fue que esta capilla, allí arriba, su bóveda, fue pintada en un periodo de como de 15 o 18 años que Miguel Ángel estuvo acostado de espaldas allí simplemente para poder pintar arriba. Y esta cosa ha llegado a ser una gran obra maestra. Pero millones de cuadros han sido pintados, pero cuando alguien le pregunta a usted, ¿cuál le parece a usted que sería una obra maestra de la pintura? Usted diría de inmediato la Mona Lisa o simplemente diría la Última Cena. Si nos vamos a la literatura, imagínense cuántos libros han sido escritos sobre la faz de la tierra, cuántos escritores han existido, cuántos hombres, poemas y toda clase
de escritos que han salido desde que el hombre descubrió que se podía plasmar en un papiro, en una hoja de un árbol o en lo que fuera. Desde ese entonces nos damos cuenta que ha sido, la literatura se ha esparcido por la faz de la tierra. Sin embargo, cuando pensamos en una obra de arte de la literatura, inmediatamente viene el Romeo y Julieta. Llegan a nuestra mente esta historia que fue escrita por William Shakespeare en un idioma que ni siquiera era nuestro, en una época en la que ninguno de nosotros que estamos conectados en esta noche habíamos nacido. Y sin embargo, a pesar de que han pasado siglos de esto, continúa siendo una gran obra maestra de la literatura. ¿Quién de nosotros en la escuela, en la secundaria, a quién de nosotros no nos pidieron que hiciéramos un trabajo sobre Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes en el siglo XVI, allá en España? Y sin embargo, todavía después de 500 años o 400 y tantos años, continúa siendo una obra maestra de la literatura. Y si nos arrimamos un poco más cerca, aquí en nuestro continente, en el país donde estamos, en Colombia, ¿quién de nosotros en la escuela alguna vez no le pidieron que debía ser un ensayo basado en 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez? Todos nosotros alguna vez en la escuela, yo asistí a la escuela cuando estaba en Venezuela y a la edad de 12 años tuve que leer el libro 100 años de soledad, porque era importantísimo, por cuanto es una obra de arte literario con el cual este hombre ganó un premio Nobel de la literatura y consiguió una fama mundial. Y mientras exista gente sobre la faz de la tierra, este libro, esta obra literaria, será llamada una obra maestra de la literatura. Si nosotros nos trasladamos ahora a la esfera de la escultura, inmediatamente si nos preguntasen una escultura que pudiera ser extraordinaria, pudiera ser considerada una obra maestra, inmediatamente viene a nuestra mente pensar en el Moisés de Miguel Ángel, el cual fue esculpido por este gran hombre, Miguel Ángel. Si seguimos pensando, el otro día yo estaba en San Luis Potosí y había una exposición de réplicas originales, en tamaño original y en la escala original, y nos paramos allí debajo del David, que fue hecho por Miguel Ángel. Medía 5.17 centímetros, costaba $13 millones y fue hecho en 4 años. En su mano derecha tenía una piedra, en su mano izquierda la honda reposaba sobre su cuello. Y la razón por la cual Miguel Ángel hizo esta estatua que le fue encargado por un papa era simplemente para exaltar el poder independentista que debía existir aún en estos estados pontificados que estaban levantándose, en estos reinados de papas. Todavía Miguel Ángel, que estaba protestando a la Iglesia Católica, puso en una piedra de mármol la figura de este gran elemento que nosotros conocemos como David de la Biblia. Y fue una forma de protesta. Y ustedes saben que también le fue encargado el Moisés. Y cuando Moisés quedó listo, entonces Miguel Ángel le dijo, habla, porque parecía ser una obra maestra que debía hablar. Si nosotros vamos a los Estados Unidos de Norteamérica y hay un ícono de la escultura mundial allí, que es un símbolo como el águila y como su bandera de rayas y estrellas, y no es otra cosa sino la Estatua de la Libertad, 93 metros de alto, puede ser vista desde cualquier punto cercano a esta isla donde ella está, y representa la libertad, la justicia, representa la limpieza y la grandeza. Esto ha llegado a ser una obra maestra, así como podemos mirar una estatua de Simón Bolívar en alguna plaza. Pero cuando estoy hablando de esto de obra maestra, pienso en esto porque se han requerido años de gran esfuerzo, años de privación, años de total dedicación para que algunas de estas obras llegaran a ser obras maestras, obras perfectas. Y cuando estamos hablando sobre esta cosa, no simplemente queremos hablar de una obra maestra perfecta que fue hecha por manos humanas, una obra maestra que pudo ser formada de una piedra de mármol o simplemente un pincel y un óleo sobre una tela y plasmar allí una figura tan extraordinaria que pueda sobrevivir a sus creadores, que pueda sobrevivir a sus escultores o sus pintores.
Pero tenemos que hablar indudablemente del autor de la gran obra maestra, el cual es nuestro Dios, el cual es nuestro Señor. Y mientras yo estoy comenzando a desarrollar mi pensamiento en esta noche, yo comienzo a decirles que Dios, desde el propio principio, Dios siempre ha deseado mostrar una obra maestra. Y una obra maestra no solamente que complazca al mundo, no solamente que complazca a la iglesia, no solamente que complazca a los políticos y a los estadistas, sino algo que pueda complacerlo a él mismo, algo en lo cual él pueda sentirse satisfecho, de lo cual él pueda sentirse enamorado y en lo cual, escúchenme, él pueda ver su deseo enteramente reflejado. Cuando nosotros regresamos por un momento a esta escritura que acabamos de leer, regresamos al primer capítulo del libro de Génesis, en el versículo 2, y encontramos a un Dios, a un gran y maravilloso Espíritu Santo, que ya tenía un trono en el cielo, que ya tenía un reino allí en el cielo, tenía un cielo y un trono, quien ya tenía un ejército de millones de ángeles, de arcángeles, de serafines, de criaturas celestiales, un ejército que podía tocar música celestial en tal hermosura célica, cosas con las cuales él ya, por lo tanto, debía haber estado satisfecho. Pero sin embargo, en el capítulo 1, el versículo 2 del libro de Génesis, no encontramos al gran Espíritu de Dios sentado sobre un trono, siendo rodeado de ángeles, de serafines, de querubines, pero encontramos a este gran y poderoso Dios que debió haber estado disfrutando de aquella adoración angelical. Lo vemos a él dando vueltas y vueltas alrededor de una masa congelada llamada el planeta Tierra. Había algo allí en el planeta Tierra, había algo en esa masa que había sido congelada, fuego, había existido un gran caos que había tomado lugar, y encontramos que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, la tierra estaba sin forma, y el gran Dios que pudo haber dicho, yo voy a quedarme tranquilamente sentado en mi trono, él comenzó a dar vueltas alrededor de la tierra. Y esta palabra de dar vueltas es algo que estará en los próximos 30 minutos mientras yo estoy hablando de este pensamiento, algo que constantemente vamos a tener allí, porque Dios, él no solamente quiere ser un Dios como un gerente sentado detrás de un escritorio. Él nunca, su deseo nunca fue ser alguien en un estado estático, sino alguien que pudiera moverse, alguien que pudiera actuar, alguien que pudiera hablar, alguien en quien se pudiera tener confianza, alguien que tiene manos extraordinarias para darle forma, la forma más hermosa a cualquier cosa que nosotros podemos ver existir en la faz de la tierra. Así que él podía estar sentado tranquilo en su trono, pero él comenzó a dar vueltas. Él vio que la tierra estaba vacía, la tierra estaba desordenada, y él comenzó a moverse. Y cuando él comenzó a moverse alrededor de la tierra, un vórtice de fuerza, una energía, un calor, una obra extraordinaria comenzó a tomar lugar. Dios podía más bien haberse quedado sentado en aquella eternidad y simplemente estar complacido, pero algo empujó a este maravilloso ser a dar vueltas alrededor de esta figura amorfa. ¿Qué era esto? Dios estaba queriendo plasmar en aquella roca que flotaba en el espacio una gran obra maestra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que el pincel para pintarla, la piedra para esculpirla y todo lo que era necesario, el lápiz para escribirla, todo estaba dentro de esa roca que flotaba en el espacio a una velocidad de 24,000 kilómetros por hora. Dios miró de todo el sistema solar. Dios pudo haber escogido a Marte. Dios pudo haber dado vueltas en Júpiter. Dios pudo haber dado vueltas en la Luna, pero él escogió la Tierra. Cuando él estaba armando su sistema solar, él escogió la Tierra. Y esta tierra estaba desordenada, esta tierra estaba golpeada, esta tierra estaba deprimida. Usted sabe todo lo que los volcanes habían hecho, las explosiones que habían sucedido, el hielo, el agua de arriba y las aguas de abajo, todas estaban juntas. Sin embargo, el plano que Dios había dibujado en la eternidad no le pertenecía a Júpiter, ni le pertenecía a Venus, pero el plano que Dios había
en el cual Dios había diseñado que Él colocaría una gran obra maestra, fue para el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra, antes de que cualquier cosa pudiera acontecer, todas las herramientas que iban a manifestar una obra maestra extraordinaria, ya estaban todas esas herramientas allí. Si ustedes pudieran leer en el párrafo 53 del mensaje La identificada obra maestra de Dios, el hermano Branham dice expresiones como estas, en las cuales yo estaba gozándome mientras yo la leía. Dice, ahora cuando Él hizo a Adán, el primer hombre era tan perfecto, Él se parecía a Dios, el gran Espíritu Santo. Este gran Espíritu Santo estaba dando vueltas alrededor de la tierra. Por esto vino la inspiración a mi corazón de que servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios que se mueve, servimos a un Dios que es real. Como en aquel tiempo, cuando alguien fue allá a la tierra de la Palestina y vio a los hermanos que oraban en el muro de los lamentos, y ellos vieron que los hermanos que allí oraban se movían, y alguien preguntó por qué se movían, y alguien que estaba moviéndose allí, que conocía a Dios, dijo, nosotros nos movemos en este muro de los lamentos para que Dios que está en el cielo mirando hacia aquí abajo vea que nosotros no estamos muertos, sino que estamos vivos y estamos moviéndonos. Eso es lo que el diablo ha querido hacer, que nuestra oración sea silente, que nuestra fe no tenga movimiento, pero así tanto como Dios puede moverse, su pueblo también está ordenado por Dios para moverse a medida que el poder de Dios también está moviéndose. Así que nos damos cuenta que el Espíritu Santo comenzó a dar vueltas alrededor de esta masa congelada, llena de gases, llena de minerales, llena de agua salada y agua dulce, pero todo estaba como cuando un auto choca de frente con otro y todo su parachoque y todas sus demás cosas, todo comienza a estar apiñado, todo parecía ser como un guiñapo. Pero nos damos cuenta que cuando Él comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas, entonces el Espíritu de Jehová, que conocía dónde estaban los cuerpos, dónde estaban los profetas, dónde estaba la naturaleza, dónde estaban los animales, el Espíritu Santo se dio cuenta que no era solamente rodear la tierra, sino que tenía que dar una vuelta de una manera tan extraordinaria y comenzar a aumentar su velocidad, comenzar a apresurar su obra, comenzar a traer luz, comenzar a traer todo lo que era necesario. Él comenzó a aumentar su velocidad y trajo calor y trajo fuerza sobre la tierra, empezó a sacudirla, y cuando la tierra comenzó a sacudirse, entonces cosas maravillosas comenzaron a brotar de la propia tierra, que parecía que no valía absolutamente nada. Entonces cosas grandiosas comenzaron a brotar, cosas grandiosas comenzaron a ser vistas mientras Él rodeaba la tierra, mientras Él estaba dando vuelta. A una cosa grandiosa sucedió y fue que el pasto comenzó a salir, entonces flores comenzaron a salir atributos que se parecían a aquel que estaba dando vueltas alrededor de la tierra. Yo no sé si ustedes pueden captar mi pequeño pensamiento en esta noche, pero Dios no iba a moverse en una denominación, Dios no iba a moverse en un infierno, porque allí no habían criaturas que podían aparecer semejantes a Él, pero Dios tenía que moverse donde Él había sembrado su simiente. Dios tenía que enviar su palabra y Dios tenía que hablar su voz donde había alguien que podía responder. Imagínense ustedes, a medida que esta gran fuerza de Dios comenzó a dar vueltas alrededor de la tierra, comenzó a sacudirla, le quitó las escamas, le quitó el frío, la abrió como cuando uno abre un libro, y entonces las páginas de esta gran obra maestra comenzaron a tomar forma, comenzaron como a ser esculpidas por el dedo de este Dios todopoderoso. Esta fuerza iba esculpiendo sobre la tierra las cosas que Dios había planeado en la eternidad. Usted está sentado en ese lugar donde está en esta noche, y yo estoy aquí intentando inspirarme al decir estas palabras, y esto que está sucediendo ahora mismo no fue simplemente porque hubo una actitud espontánea, porque a alguien se le ocurrió, sino porque este era parte del plano que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, que habría un pueblo este día que escucharía la palabra, y había ministros que tendrían de parte de Dios el encargo y la gracia para hablar de estas cosas gloriosas. Qué hermoso cuadro debe haber sido para Dios mientras Él estaba dando vueltas en aquel lugar. Qué hermoso cuadro debe haber sido para Él cuando se dio cuenta que sus esfuerzos
para descongelar a nuestro planeta, se vieron recompensados cuando las cosas que iban apareciendo se parecían a él. Aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Como cuando él fue a Samaria, él fue para descongelar a una mujer de mala fama. Como cuando él fue a Gadara, él fue a descongelar una simiente de Dios. Como cuando él fue a Jericó para descongelar los ojos de aquel hombre que estaba ciego y de aquel sinvergüenza que se llamaba Zaqueo. ¿Qué era eso? Qué glorioso para el Espíritu Santo. Cuando la mujer sirofenicia, y él le dijo, vete de aquí, mujer. Y ella le dijo, en vez de decirle, muchas gracias, yo pensé que usted podía ayudarme. Entonces ella dijo, socórreme. Y cuando ella dijo así, ella comenzó a parecerse a ese cordero que estaba caminando allí. Ella comenzó a parecerse al Dios que tuvo fe cuando dijo, sea la luz. Porque dijo el hermano Branham que Dios dijo, sea la luz. Y él tuvo que sentarse hasta que la luz apareciera. Así que por lo tanto, qué glorioso ha debido ser para Dios que mientras él iba dando vueltas, las cosas que él estaba haciendo que aparecieran se parecían a él. Por lo tanto, cuando aparecieron las aves, qué hermoso debe haber sido para Dios cuando la paloma que él pensó en su pensamiento eterno, ahora la vio plasmada, una paloma la cual se parecía a él en su oficio de Espíritu Santo. Inmediatamente lo llevó a aquella gran escena del río en Mateo 3, 16 y 17, donde el Espíritu Santo vino en la forma de una paloma y se posó literalmente sobre la cabeza de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo, que fue identificado como una paloma, ahora vino para morar dentro de este hombre. Así que por lo tanto debe haber sido glorioso cuando él vio la paloma. Debe haber sido glorioso cuando él vio al cordero aparecer. Estaba viendo un animal de sacrificio. Estaba viendo un animal manso. No estaba viendo un chivo, una cabra, un toro, un león que podía rugir. Pero él se vio a sí mismo expresado cuando aquel corderito manso comenzó a alimentarse de las cositas más sencillas que habían sobre la tierra. Qué glorioso debe haber sido para Dios cuando él vio el lirio y él se dio cuenta como el lirio, cuando él lo llamó por la palabra hablada, el lirio salió debajo del pozo que había de mala fama y llegó a ser una cosa gloriosa. Él se vio manifestado a sí mismo a través del lirio, se vio manifestado a sí mismo a través de la rosa, él se vio manifestado a través del agua corriente, el agua pura y cristalina que corría, y de repente había un ciervo, de repente había una garza o algún animalito comenzó a beber agua, y él se vio expresado tanto en la naturaleza de esos animales como se vio expresado en la naturaleza de esa propia agua. Pero el asunto lo que Dios estaba haciendo, él estaba mostrando, y podemos decir que todos esos eran atributos propios de él. Pero a pesar de que todas estas cosas eran atributos propios de él, el asunto que él estaba deseando no era una obra bonita, no era una obra que fuera simplemente admirada, no era solamente una obra que fuera del agrado de los ojos de alguien, porque él no estaba haciendo una obra para alguien más, él estaba haciendo una obra que él querría presentarse para él mismo. Así que por lo tanto, Dios no estaba buscando solamente que una flor manifestara la belleza, pero Dios quería que esa naturaleza que él había plasmado sobre la tierra pudiera ser capaz de reflejarlo a él, pudiera ser capaz de reflejar su plan. Cuando él vio al león, él vio al cordero y él vio una parte de su ministerio, pero luego cuando él vio el león y otra parte de su ministerio, él se dio cuenta que todo estaba hablando de él. Cuando él colocó las estrellas, porque en estas estrellas que fueron colocadas, primeramente no fue Leo, sino que tenía que ser Virgo, porque eso estaba hablando de cómo sería la obra maestra de Dios, cómo ella empezaría. Así que por lo tanto, cuando el Espíritu Santo se dio cuenta que las flores eran hermosas, que las aguas eran hermosas y que todas podían servir para un propósito especial, él continuó escalando, él continuó en ese plan perfecto que tenía, siguió dando vueltas y vueltas y vueltas, porque él no solamente quería algo que simplemente se pareciera a él o que tuviera algún parentesco con él como creador, pero él deseaba ver algo que fuera exactamente igual a él. Él deseaba ver algo que fuera idéntico a como él era. Así que él siguió dando vueltas sobre esta tierra y alrededor de esta tierra que estaba sometida. Había llegado a ser como un guiñapo. Y luego este poder, esta depresión, soltó su agarre y de las regiones menos esperadas brotó entonces un ser, brotó un atributo que no solamente parecía que venía de Dios, pero brotó un atributo que era exactamente igual a él.
cuando él expresó la gran palabra, tenía que ser en Génesis 1:26. No podía ser en Génesis 1:27. No podía ser Génesis 1:25, porque este atributo de Génesis 1:26 fue la corona de la creación de Dios. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre, él lo dijo, hagamos al hombre a la imagen de las bestias, hagamos al hombre a la imagen del pastor. Me temo que el día de hoy tantos hombres están tratando de hacer las iglesias conforme a su imagen, a su semejanza, pero ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que sus escogidos fueran exactamente la reflexión de él sobre la tierra. Así que cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoré, ¿qué era eso? Dios estaba tratando de expresar su atributo de Señor, su atributo de Rey, cuando él vino y colocó a su propio hijo. Y no solamente se quedó allí, porque yo siempre he pensado que Dios no dijo, hagamos al hombre ahorita, y entonces inmediatamente él tomó polvo de la tierra. El hermano dijo, yo puedo imaginarme a Adán de miles de formas diferentes, pero también puedo imaginarme a Adán como un árbol. Yo creo que antes de que Dios pudiera decir, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, mientras Dios estaba poniendo sus árboles sobre la tierra, porque la mujer era un árbol, el hombre era un árbol. Usted sabe, el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, y dice luego, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿De qué estaba hablando? Estaba diciendo de cómo Adán había sido formado, y qué cosa tan grandiosa fue. Que cuando Dios fue a meter su creación perfecta, cuando Dios fue a poner su creación a su imagen y a su semejanza, Él formó de la tierra un cuerpo donde esta naturaleza perfecta pudiera encajar sin que fallara absolutamente nada. Como cuando las piedras del templo fueron diseñadas de tal manera que ni siquiera, aún en las pirámides, ni siquiera una hoja de afeitar puede pasar, porque cada piedra encajaba tan perfectamente una con la otra. Así que cuando Dios vio que su propia imagen, Dios vio que su propia semejanza ya estaba lista para ser derramada, entonces Él formó un cuerpo, un árbol que sacó sus dedos como raíces de tierra que estaban secas, y el Espíritu Santo sopló su imagen y su semejanza, sopló su naturaleza perfecta y encajó tan perfectamente, y Adán sacó sus dedos de aquella tierra y comenzó a caminar como un árbol perfecto. Yo digo, qué pensamiento tan hermoso saber que hay un cuerpo donde la imagen perfecta de Dios podía encajar. Yo digo, si esto no le da alegría a ustedes en este día, que Dios escogió una simiente desde antes de la fundación del mundo, y cuando Él la diseñó, Él pensó también en un cuerpo donde esa imagen perfecta, donde esa simiente perfecta podía encajar perfectamente. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo, que estaba reservado para mí desde antes de la fundación del mundo, no podía encajar en el cuerpo de ningún otro hombre. La simiente que Dios había dicho de mí no podía encajar en otro cuerpo, no podía encajar en otra edad. Tenía que ser exactamente en esta edad, en este hombre de canas, en este hombre de lentes, en este hombre que ustedes están viendo. Así como la simiente perfecta de Dios, la imagen y la semejanza de Él, no podía encajar en otro cuerpo. Por eso es que Él tuvo que dejar que 7 edades de iglesia pasaran para que una novia perfecta fuera formada, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, donde la deidad de Dios está siendo desplegada una vez más sin medida. Así que cuando Dios vio que el cuerpo y la imagen perfecta encajaron gloriosamente, Dios descansó. Aleluya. Dios llegó a un reposo. Dios llegó a un tiempo tan especial, porque ahora Él había pasado las llaves del reino. Él estaba en plena satisfacción. Ahora podía confiar plenamente en su Hijo, quien tenía las llaves del reino, tenía las llaves de la vida y la muerte, quien era Dios amateur, expresado sobre la tierra. Y ¿saben qué? No solamente se trataba de una imagen perfecta, y no solamente se trató de un cuerpo perfecto, pero Dios puso un muro perfecto, en el cual este muro perfecto era la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? Fíjense, la palabra de Dios no era Dios dice, Dios dice, Dios dice. La palabra de Dios, que fue el muro que fue edificado en frente de Adán y de Eva, era lo que Jehová le dijo a Adán que hiciera y lo que Jehová le dijo a Adán que no hiciera.
Y déjeme decirle que cuando el diablo vino para mancillar esa imagen perfecta, él lo cabalgó sobre las alas de una falsa doctrina. Él lo cabalgó sobre otro paredón, sino que cuando la serpiente vino para torcer la imagen perfecta de Dios, nunca vino al hombre, porque Satanás jamás ha sido suficientemente hombre. Él siempre busca el lado flaco, y él comenzó a deslizarse por medio de la serpiente a través de las paredes de esta fortificación que Dios le había dado a Adán y Eva, y él vino a hablarle a Eva, mejor dicho, vino a decirle: Jehová ha dicho, porque el trabajo del diablo es derrotar y quitar de la mente de un creyente lo que Dios le dijo que hiciera y lo que Dios le dijo que no hiciera. Por lo tanto, un creyente este día, que de nuevo es la imagen perfecta de Dios sobre la tierra, él debe estar muy claro de que hay una sola voz a la cual se debe atender, una sola voz a la cual se debe oír, y es la voz de lo que Dios ha dicho que hagamos y lo que Dios ha dicho que no hagamos. Y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo este día. Así que Dios estaba tan tranquilo y él podía confiar en plenitud en su Hijo, en su imagen, para que cada cosa de esa gran obra maestra permaneciera en perfecta armonía y funcionando tal cual el deseo que Dios tenía en su corazón. Así que, por lo tanto, una vez que Dios dejó de dar vueltas y él dejó la palabra con ellos, entonces el diablo comenzó a dar vueltas. Satanás es un envidioso y él comenzó a dar vueltas exactamente como el Espíritu de Jehová se había movido sobre la faz de la tierra. El diablo comenzó a dar vueltas también, y él comenzó a deslizarse a través de la palabra y se encaramó sobre lo que Dios le dijo a Adán que hiciera y lo que no hiciera, y torció todo esto y marchitó esa obra perfecta de Dios. Pero déjenme decirle, cada vez que Dios ha deseado expresar una obra maestra, él siempre ha asomado su rostro, siempre Dios entra en movimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sodoma y Gomorra estaban listas para ser destruida y Abraham y Sara necesitaban un último avivamiento para ellos poder estar en condiciones de recibir el cambio de sus cuerpos y de recibir la promesa completa del Hijo prometido? Dios no envió un ángel, Dios no envió un arcángel, sino que Dios desde la propia eternidad. Cuánto ama Dios a sus hijos, que allá en aquel calorón donde vivía Abraham, él bajó allí en el encinar de Manre para mostrarse a Abraham como Elohim, como el autosuficiente, para mostrarse como el Dios todopoderoso, Dios manifestado en carne. Así que él se mostró de esta forma porque Dios ama. Cada vez que Dios ha deseado expresar una obra maestra, él asoma su rostro. Dios ama a sus hijos de una forma tan grande que él desciende desde la eternidad para hacerse conocido a ellos. Apurándome para no tomar mucho tiempo esta noche, nos damos cuenta. ¿Recuerdan ustedes Israel cautivo en Egipto? Hermanos, qué hermoso cuadro debe haber sido para José, que era un tipo de Cristo, una imagen parcial de Cristo. Usted sabe que fue amado de su padre, odiado por sus hermanos. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no recibieron. Así que, por lo tanto, él fue vendido por sus hermanos, así como José fue vendido por sus hermanos. Fue echado en una cisterna y él de la cisterna salió. Luego fue enviado a la cárcel y de la cárcel él salió directo al trono, así como el Señor Jesucristo. Cuando él salió del sepulcro, él fue directamente a recibir el reino que le correspondía a él recibir en su mano. Así que, por lo tanto, qué hermoso fue para José, como un tipo de Cristo, entregarle a su padre la tierra de Gosén, entregarle a su padre, así como Cristo regresando el reino al Padre. Entonces hubo descanso. José quedó tranquilo porque su familia vivía bajo grandes privilegios, su familia tenía autoridad, su familia estaba viviendo en una gran armonía, y José dejó de dar vueltas. Usted sabe que la Biblia dice que cuando Jacob vio los carros de José que llegaron, el espíritu de él revivió. ¿Qué significaba esto? Que José se había puesto en movimiento. José estaba dando vueltas para que cuando su padre llegara, él tuviera un lugar donde estar, comida para comer, una casa donde vivir, el respeto de toda la gente donde él iba a estar. Así que, por lo tanto, cuando su padre, a la edad de 137 años, recibió la tierra de Gosén, José, él vino y descansó. Pero Satanás no iba a quedarse quieto y nunca se quedará quieto mientras él vea a un hijo de Dios en posición. Y ya nosotros sabemos cómo fue que él levantó un faraón que no conocía a José, y empezó un gran martirio, empezó una hora de prueba para ellos, y en medio de esa hora de prueba, entonces nació un niño llamado Moisés.
Y ustedes saben la historia de este niño, cómo él fue metido dentro de una canastilla y él llegó a la casa del faraón y él fue adoptado por la hija del faraón. Él llegó a ser un hijo del faraón también. Y mientras él comenzó a ser educado, escúchenme, él comenzó a ser educado, él comenzó a ser un genio de las matemáticas, un genio de la arquitectura, un genio de la construcción. Él llegó a ser una obra maestra para aquel reino. Él era las esperanzas que Egipto tenía. Era un hombre que sabía sobre ciencias, sobre números, conocía cálculos, un hombre extraordinariamente inteligente y había llegado a ser una obra maestra al servicio del faraón. Pero Dios estaba a punto de cambiar exactamente las cosas para que ahora la pelota ya no estuviera más en el campo del diablo, sino que ahora estuviera en el campo del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Dios vio que Moisés iba a ser un genio lleno de excremento egipcio en su cabeza, entonces él tuvo que huir. Y todos nosotros pensamos que muchas veces cuando cosas malas nos pasan es porque el diablo así lo quiso. Allí lo hallamos en Amós el capítulo 3, el versículo 6 dice que habrá algún mal en la ciudad que Jehová no lo hizo. Así que por lo tanto el Señor permitió que aquel egipcio fuera matado. Y encontramos que asimismo, como fue en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios comenzó a dar vueltas sobre la tierra entera. Ahora en Éxodo el capítulo 3, ¿qué encontramos en Éxodo 3? Cuando Moisés iba subiendo por aquel lugar donde había muchas zarzas que estaban siendo consumidas, Moisés comenzó, no era Moisés moviéndose, era Jehová dando vueltas, pero ahora no estaba dando vueltas sobre toda la tierra, sino que ahora comenzó a dar vueltas alrededor de una zarza. El pilar de fuego, la luz de Dios que dio comienzo a todo, comenzó a moverse alrededor de una zarza allá sobre la tierra de Horeb. Y era Dios dando vueltas sobre esa zarza, la hizo arder de tal manera, la calentó de tal manera que Moisés, aquel hombre, comenzó a darse cuenta. Eso llamó la atención de Moisés, tanto que él se acercó a ella en aquella montaña calurosa. No era simplemente que alguien había soltado una colilla de cigarrillo o simplemente el efecto del calor sobre la tierra, pero era Jehová dando vueltas sobre un árbol. Acuérdense que Adán y Jehová se encontraron la última vez en un árbol, y ahora cuando Dios fue a hacer de nuevo algo, Dios se encontró con Moisés detrás de un pequeño árbol y lo llamó. ¿Saben por qué? Porque Moisés no era un genio educado para Egipto. Moisés, el pensamiento central de Dios no era que Moisés fuese un genio allí de letras y de números, pero por Dios sabía, la razón por la cual Dios estaba llamando a Moisés era porque Dios sabía que ese hombre y su ministerio llegarían a ser una gran obra maestra de Dios en la tierra de Egipto y para guiar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Hermanos queridos, Moisés era la gran obra maestra de Dios. Dios nunca lo abandonó desde ese día. Dios nunca lo dejó. Déjeme decirle que cuando Moisés se bajó de ahí de Horeb, la luz, el fuego que había incendiado la zarza, era la unción de Dios, saltó de la zarza y se metió dentro del corazón de Moisés. Y nos damos cuenta que cuando Moisés fue delante del faraón, no era la vara, era Dios dando vueltas sobre su obra maestra. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto? Jehová dijo, yo pasaré de vosotros, porque Jehová descendió para asegurarse que ninguno de sus hijos falleciera, porque ellos eran sus escogidos. En la noche más terrible, él bajó a la tierra para preservar la vida de aquel pueblo que era su especial tesoro. Frente al Mar Rojo, Dios exhibió a su profeta como una gran obra maestra. En el día, mientras Moisés era el profeta de Israel, en el día una nube espesa los cubría y en la noche la columna de fuego estaba dándoles calor y luz. Dios no quería abandonar a sus hijos ni un momento y él apareció como agua en una roca. Él apareció como un bocado de maná en las mesas de ellos. Y cuando llegó Éxodo del capítulo 33, Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aleluya. Y Jehová no rehusó mostrarle a Moisés lo que él haría, lo que sería una gran obra maestra, cuando le dijo, yo pondré mi mano. Oh, yo quisiera que él pusiera su mano sobre mí esta noche, que él pusiera su mano sobre usted en esta noche, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier cosa que pudiera estar molestándole a usted. Si él puede poner su mano, yo estoy seguro que puedo lograrlo. Yo estoy seguro que puedo vencer. Si tan solo yo puedo confiarme de la mano de él. Yo digo esto con mucho respeto,
respeto. Mucha gente está confiando en las manos de hombres, confían en las manos de sus pastores, confían en las manos del hermano Juancho. Algunos confían en la mano del hermano Branham y todo eso está bien, pero déjeme decirle, yo no quiero agarrarme de la mano de ningún hombre. Yo quiero agarrarme de la mano de Jesús. Yo quiero estar sostenido de la mano de Jesús, porque es la única mano que va a poder ayudarme en la hora de la prueba, que va a poder ayudarme en la hora de la muerte. Es la única mano que va a poder ayudarme en la hora de la enfermedad, en la hora de la pandemia. ¿Saben qué? Yo me enfermé de coronavirus y nadie puede decir dónde estuvo Dios que permitió que el hermano Juan se enfermara de coronavirus. Déjame decirle, la mano de Dios no me dejó morir de coronavirus, porque la mano de Dios estuvo conmigo cuando la prueba estuvo pasando y el ángel de muerte pasó por nuestra casa y sufrimos el efecto sobre nuestros cuerpos, pero la sangre de Él, la vida de Él, el poder de Él estaba sobre el dintel del corazón, de la puerta de nuestras almas, y podemos dar gloria que si no hubiera sido por la mano de Él, ya yo estuviera 2 metros debajo de la tierra. Pero gloria sean dadas a Dios, que no estaba la mano de mi pastor, no estaba la mano de ningún hombre, pero estaba la mano de Jesús para poder protegernos en esta hora tan terrible que nosotros estamos pasando. Así que Moisés, él le dijo, pondré mi mano sobre ti, y entonces cuando yo la quite, vas a ver las espaldas de un hombre. Oh, gloria al Señor Jesús. Consideremos rápidamente. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Yo veo algunos por allí. Algunos pueden darle gloria al Señor. Pueden levantar su mano y darle gracias. Qué bueno, gloria al Señor. Consideremos otra obra maestra. Miren esta cosa tan bonita. Consideremos otra obra maestra. Consideremos a una joven de 18 años, 19 años, caminando para traer agua de su casa. Ella estaba haciendo todos sus planes para su boda y de pronto un ángel comenzó a dar vueltas alrededor de ella. Gloria al nombre del Señor. Ella era la escogida, ella era la favorecida, ella era la electa de Dios. Este ángel aparece. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuán lejos estaba de esa conversación el Espíritu Santo? Alguien dice, oh, sí, estaba en la Vía Láctea. Déjeme decirle, él estaba justo allí, porque el Espíritu Santo había bajado a la tierra, porque no era cualquier niño que iba a nacer. Hijo nos es nacido, niño es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro será llamado su nombre Manuel, lo cual significa Dios con nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando esta cosa grande pasó, entonces Gabriel estaba hablando con ella. Y ni terminó Gabriel de hablar con ella. Y entonces ella dijo, amén. Ella dijo que sí. El Espíritu Santo estaba justo allí, dando vueltas alrededor de su dama escogida. Y una vez que ella fue convencida por el mensaje del ángel, el Espíritu Santo que había rodeado la tierra en Génesis 1:2, el Espíritu Santo que había rodeado la zarza en Éxodo del capítulo 3, ahora no estaba en la tierra entera, ahora no estaba en un árbol, pero ahora el Espíritu Santo comenzó a dar vueltas. El Espíritu de Dios comenzó a dar vueltas, porque María dijo, ¿y cómo será posible que sin tener un marido yo voy a salir embarazada? Y Gabriel le dijo al Espíritu Santo, hará sombra sobre ti, que era lo mismo que hizo en Génesis 1:2. Ahora comenzó a dar vueltas de ahí alrededor de María, gloria al nombre del Señor, para depositar en ella el ADN que iba a producir la imagen perfecta de Dios sobre la tierra. Y yo puedo ponerle un nombre a esa imagen de Dios perfecta: Jesús. Jesús, el más dulce de todos los nombres que pueda ser mencionado sobre la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo creó su propia célula de sangre, porque la sangre de Jesús no era judía, la sangre de Jesús no era gentil, sino que la sangre de Él era la propia sangre de Dios. Así que gloria al nombre del Señor, que esta gran obra maestra. Y quiero que ustedes noten algo grandioso que yo vi mientras estaba haciendo mis notas hace un rato. Noten algo grandioso que diferenció a Adán de Jesús. Nos damos cuenta nosotros que Adán era el primer. Él fue el primer Adán y Cristo es el postrer Adán. Y nos damos cuenta que a este primer Adán Dios le dio una ayuda idónea. Dios le dio una compañera. Y déjeme decirle que ella, en la primera obra maestra, Dios manifestó rápidamente a lo que estaba escondido en Adán. Por esto Dios lo diseñó de esa manera. Por esto es que el Señor Jesucristo nunca se casó. Por esto es que el Señor Jesucristo nunca tuvo mujer. Por esto es que el Señor Jesucristo no tuvo ningún apego a pasiones o simplemente enamorarse.
Adán, a él le fue expresada la compañera que estaba dentro de él. Y tan pronto esta compañera fue expresada, nos damos cuenta que a través de ella vino la caída. Adán era una imagen perfecta de Dios y Eva era la compañera de una imagen perfecta de Dios. Pero Jesús no era una imagen perfecta de Dios. Él era la imagen perfecta de Dios. Así que por lo tanto, Dios a Jesús también le dio una compañera. Pero qué cosa tan gloriosa es que esa compañera nunca estuvo a los ojos de Satanás, como para que la serpiente pudiera darse cuenta de que Jesús también tendría una esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él fue al Calvario, párrafo 242, de Cristo es el misterio revelado, digo que cuando Él fue al Calvario, el novio iba con la novia por dentro de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando Él fue al Calvario, Él llevaba a su novia por dentro. ¿Para qué? Para que nadie pudiera dañarla. Oh, gloria al Señor Jesús. ¿Por qué la novia es un producto concluido esta noche? Créalo, hermano, créalo. La novia del Señor Jesucristo, ella es una obra maestra concluida. ¿Por qué? Porque cuando Satanás la vio, ya el precio había sido pagado. Cuando Satanás vio que había una novia, ya el Señor se había levantado entre los muertos. Entonces, por lo tanto, el diablo no podía hacer con esta novia y no podrá hacer con esta novia lo que él hizo con la primera. Ella fue expresada rápidamente y rápidamente cayó en denominación. Pero esta novia, ella fue con él allá en la primera venida. Qué cosa tan grandiosa. Donde él fue, él llevaba a su novia adentro. Cuando él fue a Jericó, él iba con su novia por dentro. Cuando él fue a Gadara, él fue con su novia por dentro. Cuando él fue al Calvario, él fue con su novia por dentro. Allá en su primera venida, éramos nosotros dentro de él. En esta segunda venida, es él dentro de nosotros. Es la vida, la obra maestra perfecta de Dios, lo que mora dentro de nosotros. Romanos, el capítulo 8, el versículo 11, dice: si ustedes son una obra perfecta, ¿cómo podemos ser una obra maestra si el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora dentro de ustedes? El Espíritu que le levantó a Él vivificará vuestros cuerpos mortales también, para que lleguemos a ser una obra maestra. Jesús, la gran obra maestra, tenía dentro de Él otra obra maestra, su novia escogida. ¿Ven por qué se le ha hecho al diablo tan difícil engañarnos a nosotros? A diferencia de Eva, nosotros somos un producto oculto. Imagínense, Eva era una sola mujer, pero Dios nos escondió a nosotros dentro de 7,000 millones de personas, y allí, en los 4 ángulos de la tierra, Dios tiene su novia. Terminemos por esta noche con este punto tan bonito que quiero compartir con ustedes. Qué cosa tan gloriosa debe haber sido cuando le vinieron los dolores a él, a Branham, en aquella cabaña. Era la madrugada del 6 de abril de 1909. ¿Cómo quisiera estar en una iglesia para predicar esto ahora y que la gente saltara de gozo con esta inspiración tan bonita de la palabra? Qué cosa más gloriosa en la madrugada del 6 de abril, cuando los dolores vinieron a él, a Branham, para dar a luz al pequeño Billy. Para el mundo era solo una mujer más en labor de parto, pero en el cielo se trataba de la llegada de una obra maestra a la tierra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. De nuevo, y digo esto, y que no suele sacrílego para nadie, de nuevo podemos decir: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Los ángeles se regocijaron en el cielo con el nacimiento de William Branham en la madrugada del 6 de abril de 1909. Oh, era tan grande lo que Dios iba a hacer, escúcheme, era tan grande lo que Dios iba a hacer a través de este recién nacido, que no se aguantó las ganas. Dios mismo no se aguantó las ganas de darse una vuelta por Burnsville, Kentucky, mientras, usted sabe, no había luz eléctrica, no había bombillo en esa casa, y Dios estaba tan feliz de que este niño iba a nacer, que cuando su papá abrió la ventana, cuando él abrió la ventana, había una luz que estaba dando vueltas en la ventana del rancho, de la casa de madera, donde Charles y Ella Branham estaban viviendo. La primera vez que la cara de William Branham fue vista sobre la tierra fue porque el Espíritu de Dios estaba dando vueltas alrededor de la cabaña donde él vivía. Oh, gloria al Señor Jesús. Él fue la luz que se posó en aquella ventana para darle la bienvenida a su pequeño profeta al mundo. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria a él? Por eso digo, quisiera estar en una iglesia. 1916, como María venía carreando agua
Y cuando él estaba acarreando agua para su casa, pasó una cosa extraordinaria. En 1916, Dios estaba resuelto a usar esta criatura para encender al mundo con un gran avivamiento. ¿Y qué fue lo que pasó? El ángel de Jehová se posó sobre un árbol y empezó a girar alrededor de aquel árbol. Y cuando el hermano Branham, un muchachito, miró hacia el árbol, era el Espíritu de Jehová que en Génesis 1:2 había dado vueltas sobre la tierra, en Éxodo 3 vueltas sobre la zarza, allá en Mateo el capítulo 2 dando vueltas alrededor de María, y ahora estaba dando vueltas alrededor de su pequeño profeta a la edad de 7 años. Y mientras estas vueltas llamaron la atención del profeta, salió una voz. Y esta voz dijo: no fumes, ni bebas, ni contamines tu cuerpo, porque hay una obra para ti cuando tú seas más grande. Y en un mensajito por allí que estaba leyendo el otro día, el hermano Branham dice, y yo le pregunté, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? Y entonces él me dijo, más adelante serás informado al respecto. ¿Cuándo sucedió? El 11 de junio de 1933. La estrella resplandeciente de la mañana, mientras el hermano Branham estaba predicando, estaba bautizando a la persona número 17, la estrella resplandeciente de la mañana bajó al río Ohio para vindicar que ese era su profeta. En el año de 1933, él bajó allí para vindicar delante de todos los presentes. Y escúcheme, quiero decir esto. Veo unas jovencitas que están sentadas allí en el frente. Quiero decirles esto. El hermano Branham dijo que Hope, su primera esposa, estaba tomando fotografías, y Meda, quien luego llegaría a ser su esposa, tenía 12 años, apenas era una niña de 12 años, y ella estaba en la ribera del río cuando Jehová bajó para dar vueltas allí, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice el profeta, pero Meda se distrajo, porque la gente comenzó a desmayarse, la gente comenzó a inquietarse, y Meda se perdió de ver a Jehová bajando allí. ¿Por qué? Porque la gente estaba asustándola. Yo les digo a ustedes, jóvenes, ministros, quienes quieran que ustedes sean, no se distraigan. Si la gente cae para un lado, si la gente cae para otro lado, ustedes no se distraigan, porque el Espíritu de Jehová está dando vueltas alrededor de ustedes, queriendo formar la imagen perfecta de la palabra. Ustedes están en este día en la presencia de lo más grandioso y de lo sobrenatural. Es algo, muchachitas, por lo cual ustedes no deben distraerse por ninguna otra cosa. Jóvenes, quien quiera que ustedes sean, no se distraigan mientras esta nube sobrenatural, esta luz sobrenatural del Espíritu Santo está moviéndose dentro de nosotros, y está moviéndose su presencia gloriosa. Y de aquella luz resplandeciente salió una voz que dijo, tu mensaje. Y allí es donde nosotros estamos aferrados en este día, en el mensaje. Tu mensaje precursará mi segunda venida sobre la tierra. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué cosa tan grande. En 1946 estaban en Vandalia, Illinois, y el hermano Branham, fíjese, el Espíritu Santo amó tanto al hermano Branham que él velaba por su sueño. ¿Recuerdan ustedes en 1946? Billy Paul dice que él vio el ángel de Jehová. ¿Dónde estaba el ángel de Jehová? Estaba recostadito en el lavabo donde el hermano Branham se cepillaba los dientes. Estaba vigilándolo allí mientras su profeta estaba durmiendo. El ángel del Señor estaba allí presente para velar su sueño. El 24 de marzo de 1950, cuando huestes denominacionales estaban tratando de negar la gran obra maestra de Dios, cuando Satanás quiso avergonzar a este gran profeta, así como en Éxodo 3, Dios dio vueltas sobre la cabeza del hermano William Marion Branham, y hasta se dio el lujo de tomarse una foto con su profeta como el único ser sobrenatural que alguna vez ha sido fotografiado. En diciembre de 1960, el hermano Branham estaba predicando las edades de la iglesia ahí en su tabernáculo, y usted sabe, él escribió Éfeso, Pablo, Esmirna, y así fue diciendo. Y cuando llegó a la Odisea puso Elías, no puso Branham, puso Elías. Pero ¿saben qué? Cuando terminó el servicio en la edad de la Odisea, que el profeta estaba predicando eso delante de más de 400 personas, el dedo del ángel del Señor bajó en el tabernáculo Branham y dibujó en la pared del tabernáculo Branham el mismo diagrama que el profeta había pintado en el pizarrón. Y cuando puso la Odisea, no puso Elías, puso Branham, porque ese era el nombre del profeta, porque Dios no estaba avergonzado de llamarlo su hijo, no estaba avergonzado. ¿Pero qué era esto? Escúcheme, esto era simplemente Dios mostrando formas parciales de lo que él era, hasta que llegó el 28 de febrero
de 1963, ya Dios se asomó con la cabeza del cielo para la tierra. Oh, gloria al nombre del Señor. Y una nube que han querido decir todo lo que digan, sigan diciendo ustedes lo que quieran, era la cara de nuestro Padre, era el rostro de nuestro Rey que estaba bajando, y 7 días después el hermano Branham fue arrebatado en esa nube. ¿Para qué? Y Dios trajo un mensaje glorioso que fue predicado del 17 de marzo al 24 de marzo de 1963 en el tabernáculo Branham. El Cordero bajó dando vueltas con el libro abierto y lo reveló a su profeta en Jeffersonville, Indiana. ¿Para qué? Para dar a luz la última y gran imagen perfecta de Dios, que es la novia del Señor Jesucristo, que es carne de su carne, hueso de su hueso, espíritu de su espíritu, vida de su vida. Ella es Él. Dios les bendiga a todos en esta noche. Padre amado, gracias te damos por esta palabrita breve y poderosa que ha sido hablada, Señor. Bendice a nuestros hermanos que han estado escuchando el mensaje por unos minutos. Padre, quizás para algunos ha sido corto, no queríamos tomar mucho tiempo. Simplemente decirle al pueblo que tú te posaste en tipos y sombras allá en el Antiguo Testamento y aún estuviste con nuestro profeta, no para que fuéramos una novia de segunda clase, sino para que el mismo potencial que estuvo en el profeta, el mismo Espíritu Santo que lo acompañó a él, también ha sido prometido que estará con nosotros para ayudarnos en la hora difícil, Señor. Gracias te damos alabanza y te damos misericordia por tu palabra. Gracias por ayudarnos. Bendice a todo el ministerio, todos los ministros, los creyentes que han escuchado este pequeño mensaje. Y gracias por darme la oportunidad, Señor, de ser un vocero tuyo. A ti sea toda gloria y toda honra. Y tu nombre sea bendito, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos ustedes en esta noche. Adelante, nuestros hermanos.